informe sobre la vida en el Palacio de Versalles. Así que hablemos, ¿no? Hablemos de aquel palacio que fue construido en un lugar que primero había descubierto Enrique IV mientras cazaba. Después Luis XIII, su hijo, hizo alguna clase de reforma, y después la primitiva mansión fue totalmente, no ya remodelada, sino destruida probablemente, y arriba se construyó algo que no tenía nada que ver, que es esta enorme construcción que es Versalles, ¿no? Bueno, hablaremos hoy de la etiqueta de Versalles, de cómo todos los reyes que allí vivieron, que fueron tres nada más, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, observaron o hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, y de tal manera adamantinos que la transgresión de esas reglas de etiqueta provocaba verdaderos escándalos, ¿no? En toda Francia se comentaba cada una de aquellas transgresiones y también las extravagancias de aquel palacio, en cuyas dependencias vivían un poco amontonadas 4.000 personas. También hemos dicho, también nos hemos olvidado de decir, que en realidad todas aquellas normas de etiqueta impuestas en realidad por Luis XIV no eran un capricho, sino que eran un inteligente modo que tenía el rey de imponerse a los varones, a los nobles, de prevalecer sobre los nobles, crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla y desviar la atención en ese solo sentido. Puede decirse que en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las reglas cortesanas del palacio. Y preocupados como estaban por esas minucias, su poder fue decreciendo. El poder real aumentó, gracias a la preocupación que los varones tenían, no por el peso relativo del poder real y del poder de la nobleza, sino por el cumplimiento estricto de unas normas que se habían puesto de moda. Los alojamientos en Versalles eran siempre escasos. Claro, hemos dicho que vivían 4.000 personas en aquel palacio, es un palacio grande desde luego, pero estaban todos como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban en otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas, ya que no humildes, locaciones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado, y quedar fuera era considerado como la peor de las desgracias que le podían suceder a un noble de aquel entonces. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Séverin, Luis XIV dijo: ese hombre no dispondrá de alojamiento en Versalles mientras yo viva. Y Saint-Séverin desapareció, quiero decir, se suicidó. Se suicidó solamente por no tener un apartamento en Versalles. Había duelos, disputas, litigios, nada más que para conseguir una pieza en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour se quejó ante el rey por tener que subir 2 escaleras para visitarlo. La Pompadour, como bien sabemos, era amante del rey, vivía ahí, en el palacio también, y parece que tenía que subir 2 pisos para hacerse amar por el rey. Pero en Versalles había un ascensor, un primitivo ascensor a cuerda, que 4 hombres accionaban manualmente. Es decir, que había 4 tipos, no había máquina ni nada. Vos subías, apretabas el botón, o gritaba nomás arriba, o arribeño, no sé qué, y los 4 tipos que estaban ahí tiraban de la soga y te subían o te bajaban, no sé. El rey nunca subía en ese ascensor, y lo bien que hacía. Tampoco permitía que lo hicieran sus queridas, porque calculaba que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas las soltaran en pleno recorrido, y adiós mi plata. En cuanto a la moda, Versalles consagraba el criterio a seguir. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda, por ejemplo, las calzas y los jubones, que eran las prendas preferidas por los caballeros. Los excesos de adornos señalaban riqueza, y entonces todo el mundo se adornaba. El propio Molière se burló de aquellos cortesanos. Leo al amigo Jean-Baptiste. Allí están esos marqueses que se visten en lugar de calzas con un guardarropa tan extenso que puede cubrir el tiempo desde la creación hasta el juicio final.
Los zapatos eran tan enormes y tan aparatosos y tan adornados que obligaban al que se los ponía a caminar con la gamba abierta muy lentamente para no caerse, ¿no? Incluso se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no servía más que para resolver los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces andaba el tipo ahí con el bastón, caminando con pasitos cortos, las patas muy abiertas y apoyándose en el bastón. Y ese modo de andar, ese modo de caminar, estaba de moda. Hemos dicho el otro día que en aquel entonces, sí, en realidad, en muchas épocas, se han puesto de moda formas de caminar, arrastrando los pies, caminando de puntillas, ladeándose para la derecha, en fin. En lo referente a las pelucas, hay que decir que eran muy pesadas. Todo el mundo usaba pelucas en aquel tiempo, ¿eh? Pesaban más o menos 1 kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, muchos cortesanos se hacían rasurar el marote. Allá por 1670, Luis XIV estaba muy gordo. Y por tal motivo vestía ropas muy holgadas para disimular un poco el estómago que tenía. Tenía Luis XIV un estómago muy grande y cuando se le hizo la autopsia se comprobó que era 2 veces más grande que el de una persona cualunque. Bueno, para disimular aquella circunstancia, Luis XIV se vestía con esos sacos amplios, qué sé yo, y calcule, estaba lleno de alcahuetes el palacio. Todos empezaron a vestirse igual que el rey, incluso los más flacos, ¿no? Andaban con unos sacos que eran anchos, largos, se enredaban por todos los picaportes, en fin. En cuanto a las damas, la verdad es que las modas las imponían las queridas reales, las amantes del rey, y no la reina. En Versalles, una dama de las altas esferas no podía dejar de usar 3 faldas, 3 polleras. Era de rigurosa etiqueta usar 3 polleras. La primera, quiero decir la de arriba, la que uno ve, ¿no? La primera que uno quita, se conocía como la modesta. Me voy a sacar la modesta, decían las nenas. La modesta estaba generalmente ornamentada con muchas cintas. La segunda, la que estaba debajo, era la tramposa. Debajo de la modesta estaba la tramposa. Y la tercera, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta. O sea que venían la modesta, la tramposa y la secreta. Estoy tentado de hacer un chiste que podría terminar con mi carrera. Sabor humorístico. Hablando de la cuarta. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura, de modo que solo los maridos y los ayudantes de cámara pudieran conocerla. Así que, bueno, algunas venían con botones, otras con un cierre, la otra con un pasamanos, yo qué sé. Último detalle respecto a la moda. En una oportunidad, una amante del rey Luis XIV, Madame de Fontaine, se quitó parte de la puntilla de su encaje y ató su pelo levantándolo sobre su cabeza. Le quedó un peinado alto, a Luis le gustó mucho y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse a la Fontaine. Pocas pudieron porque lo primero fue una deliciosa improvisación y después ya todo era una cosa llena de construcciones complicadas. Trataban de hacer el peinado lo más alto posible. Y para lograrlo usaban alambre, metalambre, palitroques, construcciones altísimas, y el rey empezó a detestar aquella moda porque no le gustaban los rulos pegoteados. Claro, imagínense, hacían el armazón y después pegaban el pelo. Un enchastre de goma arábiga, no sé qué le pondrían, un grudo, yo qué sé. Andaban además agachándose en todas las puertas. Y la cabeza de las mujeres, según dijo Edgar, quedaba más o menos en el centro del cuerpo, de tan alto que eran los peinados. Hablemos de la cocina, Stronati. La cocina en Versalles era una complicación. Los 3 Luises que vivieron en Versalles se encargaron personalmente de administrar la huerta del palacio. Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre, melones en junio y arvejas en mayo.
Fueron necesarios 7 años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. O sea que el rey andaba mucho en la quinta, ahí medio agachado, mirando las arvejas, trabajando ahí. Yo pelaba arvejas con el sí, la arveja no viene en lata. No. Viene en una chaucha, claro, andar pelándola, ¿no? Entretenido. El caso es que Luis XIV comía mucho, como se ha dicho, como debió decirse, y le gustaban las arvejas y el huevo duro. Y la arveja hincha mucho. Cuenta la marquesa de Sevigné que cuando llegaba el tiempo de las arvejas, el rey no resistía el placer de satisfacer su gula. Devoraba tantos platos de arveja que al otro día caía enfermo. Enfermaba, se empachaba con arveja. Con alberja, dijo. Y con huevo duro, imagínese, ¿no? Qué lindo revuelto. Sí. Dice que el furor por comer arvejas continuaba en la madrugada y la reina o sus amantes encontraban siempre alguna arveja en la cama. Ajá. Se llevaba arvejas a la cama Luis XIV para comer y se le caían algunas, naturalmente. Y la reina decía, ¿qué es esto? Y él le decía, una arveja, mi amor. Y se la comía. Y se la comía, desde luego. Me voy a acordar. También, de todas las frutas, le gustaba la pera. En la quinta tenía 300 variedades de pera, cada una de ellas bautizadas por el rey con un nombre diferente. Miren que perdía el tiempo el rey de Francia, ¿no? También cultivaba bergamotas ralladas. Luis XIV, no rayadas con rallador, no rayadas con L, como dice aquí, sino rayadas con Y. Bergamotas rayadas como hay sandías o melones rayados, ¿no? Bueno. También naranjas de Grecia, que el rey le daba a las damas porque decía que las naranjas de Grecia le ponían a las damas los labios más rojos. Y es verdad, pero es la cáscara, la naranja, la que te pone los labios colorados. Si vos andas chupando mucha naranja, te salen boqueras, te paspas todo. Sí. Te ponen rojo pero feo los labios, ¿no? Eran muy lindas, claro. No. Bueno, hablemos de las fiestas en Versalles. Eran fabulosas. Allí empezaron a utilizarse los fuegos artificiales. En Occidente, porque imagino que en la China tirarían cohetes mucho antes que aquí. Ya Marco Polo cuenta que el emperador de la China, para agasajarlo, hizo que algunos cortesanos tiraran unos cohetes. Y se tienen algunos cohetes aquí para este amigo que ha llegado de Occidente, para el señor Polo y su tío. Bueno, había muchas fiestas de disfraces en Versalles, no en la China. Habían bailes de máscaras, gran muchedumbre en los bailongos, calcule, si había gente en todas partes, en las galerías, bailaban ahí en una galería que hay. En realidad, para entrar era suficiente con presentarse con una máscara y dar el nombre, pero si vos venías enmascarado y decías soy el príncipe de Condé, por ejemplo, y bueno, ¿quién te iba a decir que no? No te iban a sacar la máscara porque vos te podías enojar. En una oportunidad Luis XV apareció con 6 amigos a esta fiesta, todos disfrazados de árbol. Es un lindo disfraz. Muy lindo. Sí. O sea que eran como ellos, los 6 eran como un pequeño bosquecito. Ahora nadie sabía cuál de los 6 era el rey. Y el rey hacía eso a propósito, porque si había un atentado, imagínense, no sabían a quién matar, tenían que matar a los 6. No sabían a qué árbol talar los criminales. Bueno, sin embargo, las costumbres de Versalles se vinieron abajo con Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Primero por la crisis que vivía Francia, y segundo porque realmente el rey Luis XVI era un tipo muy sencillo, no le gustaban estas cosas, era tímido, se despojó de todo lo suntuoso, encargó a su sastre que le hiciera trajes de lana peinada, simples. El salón de Luis XIV, que tenía un billar y ahí se jugaba la lotería, fue convertido por Luis XVI en una biblioteca y en un taller que él utilizaba para trabajar, porque era muy aficionado a la cerrajería y a la reparación de relojes. Era buen relojero el rey, y buen mecánico. También se modificaron las ceremonias. A veces contábamos cómo despertaban a los reyes, venía un encargado de sacudirlo, el otro lo peinaba, el otro le ponía los calzoncillos. Bueno, parece que durante Luis XVI ya no se dispuso una comitiva enorme para aquella tarea. El rey se despertaba con el grito de alguno, hermano. Despiértese, dice, majestad, ¿qué tal? Listo. María Antonieta tampoco, no soportaba esta rigidez del palacio, y la ceremonia a la que tenía que acudir para que la vistieran dejó de existir.
directamente se vestía ella sola, ¿no? En otro tiempo esta era muy rígido. La reina de Francia, por ejemplo, si no le daban de beber, se moría de sed, porque le tenía que dar bebida un encargado. Estaba rigurosamente prohibido para la reina servirse ella misma. Así que si la mina quería escabear algo y se venía a tomar un vermú, un quebracho o algo, tenía que llamar al tipo. Llamaba al tipo y le decía: vos, y se servían acá un vermú globo. Bien. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este catálogo de costumbres versallescas? Bueno, a mí me gusta Luis XIV porque dejaba arvejas en la cama. A mí la gente que morfa en la cama y se le cae un pedazo me gusta. Yo creo que uno puede comer arvejas en la cama. Lo que uno no puede hacer quizás es volverse loco por las arvejas, ¿no? No. Demasiado. Claro, porque a uno le pueden gustar las arvejas, pero volverse loco por las arvejas... yo conozco muchas mujeres que son como las arvejas. Es difícil que no te gusten. Las arvejas les gustan a todo el mundo, ¿no? Pero es difícil que te vuelvas loco por ellas, como las arvejas. Bueno, yo personalmente prefiero mujeres que no sean como las arvejas. A unas y a otras, a las arvejas y a estas damas, uno puede hacerles lo que hacía Luis XIV con las arvejas. Se las llevaba a la cama. Claro. Luis XIV llevaba a la cama arvejas y amigas. Bueno, ¿a quién más? Bueno, y a Luis XVI, que pagó con la cabeza una revolución que era una fuerza histórica imparable, quizá él no tenía mucha culpa, pero no se puede hablar de culpa. Una revolución es una revolución. Decía: no, mire, discúlpeme, yo... No. Bueno, y a todos los que nos conocen, y a las mujeres de Versace, que usaban 3 polleras, la modesta, la tramposa, y ¿cómo se llamaba la otra? Secreta. La secreta. La secreta. Nuestras mujeres de hoy solo utilizan una pollera a la vez, pero por ahí podrían ponerle nombre a su pollera conforme la dificultad que su extirpación viniere a entrañar. Así que una mujer que tiene una pollera que se llama la difícil, claro, uno no pierde tiempo. La difícil, la imposible, la generosa, la abierta, la superflua, qué sé yo, la ausente. Bueno, la ausente, no tiene. Bueno, así que esas son las dedicatorias. Vamos a utilizar para hablar de ese lugar, ¿no? Una milonga que canta Edmundo Rivero que se llama El Conventillo y que se parece mucho a... Mejor dicho, que es el Conventillo es un lugar que ciertamente un poco parecido a aquel Versace de los años del 14, donde estaban todos amontonados y donde se vivía una vida de chismes y de limes y de diretes y de llevas y traes y de correveidires. Así que El Conventillo, escucharemos una linda milonga que canta don Edmundo Rivero. Adelante. Crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla y desviar la atención en ese solo sentido. Puede decirse que en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las reglas cortesanas del palacio. Y preocupados como estaban por esas minucias, su poder fue decreciendo. El poder real aumentó gracias a la preocupación que los varones tenían, no por el peso relativo del poder real y del poder de la nobleza, sino por el cumplimiento estricto de las normas que se habían puesto de moda. Los alojamientos en Versailles eran siempre escasos. Claro, hemos dicho que vivían 4.000 personas en aquel palacio. Es un palacio grande desde luego, pero estaban todos como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban en otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas, ya que no humildes, locaciones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado, y quedar fuera era considerado enorme construcción que es Versailles, ¿no? Bueno, hablaremos hoy de la etiqueta de Versailles, de cómo todos los reyes que allí vivieron, que fueron 3 nada más, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI,
observaron o hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, y de tal manera adamantinos que la transgresión de esas reglas de etiqueta provocaba verdaderos escándalos, ¿no? En toda Francia se comentaba cada una de aquellas transgresiones y también las extravagancias de aquel palacio, en cuyas dependencias vivían un poco amontonadas 4.000 personas. También hemos dicho, también nos hemos olvidado de decir, que en realidad todas aquellas normas de etiqueta impuestas en realidad por Luis XIV no eran un capricho, sino que eran un inteligente modo que tenía el rey de imponerse a los varones, a los nobles, de prevalecer sobre los nobles. Informe sobre la vida en el Palacio de Versalles. Así que hablemos, ¿no? Hablemos de aquel palacio que fue construido en un lugar que primero había descubierto Enrique IV mientras cazaba. Después Luis XIII, su hijo, hizo alguna clase de reforma, y después la primitiva mansión fue totalmente, no ya remodelada, sino destruida probablemente, y arriba se construyó algo que no tenía nada que ver, que es esta